puede tener una relación con varias mujeres. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuándo puede ser así? Bueno, en realidad me gustaría hablar de la gran familia humana y no tratar de separar estos dos mundos, porque tenemos una naturaleza en común, ¿no es cierto?, unas aspiraciones en común como seres humanos. Y cierto es que en mayoría de países hay de fe musulmana y mayoría de países de otras fees, las fees cristianas normalmente, aquí en el mundo occidental. Pero en sí, para retomar su pregunta, en el mundo, digamos, no solo del Islam, pero en otras sociedades y otras culturas también existe la permisibilidad de que un esposo tenga más de una esposa. Por ejemplo, Sudáfrica, el presidente de allí tiene dos o me parece que tres esposas, no necesariamente. Y es un país que está identificado con el desarrollo, está entre aquellos de primer orden, ¿no es cierto?, bastante occidentalizado, diría yo. Entonces, no solo hay estados, por ejemplo, en los Estados Unidos, como el estado de Utah, donde existe también una permisibilidad para este tipo, y otros estados también, ¿no?, que están accediendo a esto. Bajo ese aspecto, y tratando de desvirtuar de que solo es asunto religioso del Islam, más bien en el Islam sí se permite que el esposo pueda tener más de una esposa, y para eso debe haber condicionantes. Yo creo que es primero la única religión que da soluciones prácticas a los problemas de la vida diaria bajo ciertas condiciones. Especialmente son asuntos muy estrictos que tienen unas observancias que debe haber para que exista más de una esposa. Y en la vida práctica, de todos los países que he podido visitar, no creo que haya más de 1 al 2% efectivamente de los musulmanes que tienen como opción. No es que el musulmán tenga una obligatoriedad de tomar más de una esposa o le hace eso mejor musulmán, de ninguna forma. Es una opción en el caso de que haya ciertas circunstancias especiales para llegar a ese punto. Entonces, esa sería, pues, en realidad la parte de lo que corresponde al mundo del Islam. Y para este efecto tienen que ver muchos condicionantes, como he dicho, para tener más de una esposa. Ahora existen estadísticas, inclusive en ciertos países como Estados Unidos, 10 millones de mujeres que nada más mantienen el hogar y son madres solteras, ¿no es cierto? Hay figuras estadísticas que en realidad la religión del Islam sí da una solución práctica, pero no es que esto deba ser tomada como una premisa para ser un musulmán. El 99, diría yo, 0.9% de los musulmanes somos monógamos. En estos condicionantes que me cuenta un poco, ¿cuándo se aplican? O sea, ¿cuándo un musulmán puede tener su segunda esposa? ¿Qué debe cumplir? ¿Qué parámetros? Bueno, en realidad son asuntos de que debe tratar, él debe estar consciente, de acuerdo a las escrituras del Corán, de que debe dar equidad a las resto de esposas. Debe dar el mismo trato, debe dar el mismo tiempo, debe otorgar los mismos derechos y debe tener las mismas responsabilidades, que es ya bastante difícil, tratarlas, elevarlas a un plano de esposa. No estamos hablando de concubinas, no estamos hablando de otros términos, ¿no? Elevarla al plano de esposa con responsabilidades. Esto conlleva, pues, un esfuerzo mucho más de parte del varón,
y a eso se refiere. Responsabilidades por igual son las que debería mantener el varón con alguien más que sea su esposa. Y obviamente estos son asuntos que tienen que ver con tratar de solucionar los aspectos que tienen las sociedades, ¿no es cierto? Habrá situaciones culturales, no vamos a negar, habrá situaciones culturales que son muy difíciles de capearlas dentro de la sociedad, dentro de las esposas mismas. Habrá algunas que admitan, habrá otras que bajo ninguna concepción admiten pues tener más de una esposa, que compartir a su esposo con alguien más. Son esos asuntos básicamente. ¿Y qué pasa cuando la primera esposa, por ejemplo, dice, yo no quiero tener una segunda compañera, pero él sí? Bien, existen sociedades que han regulado este tipo de relaciones. Por ejemplo, en Pakistán entiendo que para llegar a esta salvedad de tener otra esposa, debe tener el consentimiento de la primera esposa. En caso contrario, pues inclusive conozco que hay algunas sanciones de tipo legal por parte de la ley propia del país para aquella persona que incurre en esta falta, de no consultar a la persona. Ahora, pues bien, conocemos que son salvedades de tipo cultural que tienen que verse enmarcadas con el aspecto legal de la sociedad donde viven. Y nuestras sociedades, por ejemplo, hoy día están admitiendo en algunos países, los países desarrollados europeos o en América del Norte, están admitiendo, por ejemplo, la unión entre personas del mismo sexo. Entonces las personas están diciendo, bueno, ¿por qué sigue habiendo una restricción en cuanto se refiere a que la persona tenga más de una esposa? Si ya estamos admitiendo, es decir, las barreras están digamos, se están botando de alguna forma este tipo de barreras y después de la admisión de que en una sociedad haya más, digamos, una relación legal permitida entre personas del mismo sexo, la siguiente es pues que haya una sociedad que admita tener más de una esposa. ¿Qué pasa con las mujeres, en cambio? ¿Las mujeres pueden tener más de un esposo? ¿Y por qué sí o por qué no? Bueno, el aspecto psicológico, fisiológico, anatómico de la mujer es un tanto diferente y eso tenemos que respetar. Psicológicamente, para una mujer es mucho más difícil ponerse en el plano de compartir o de tener más de un esposo, y psicológicamente esto sería inadmisible para muchas de las mujeres en el plano humano. Por otro lado, en la parte anatómica, fisiológicamente, diga usted, se perdería algo muy básico de la progenie humana, que es la legitimidad. Es decir, si la mujer tuviera una relación hoy en la noche con un varón, supuestamente su esposo, y mañana supuestamente con otro esposo, ¿de quién sería el hijo? Habría que eso sería una situación más bien de decadencia en el aspecto social de una cultura, de una sociedad, ¿no es cierto? Entonces eso habría que ver también. ¿Y cuántas de las mujeres quisieran que más de su esposo pues tenga relación íntima? Yo creo que es el espectro mucho más reducido de lo que sucede nada más con la parte la del varón. Y todos, ante los ojos de Dios, todos somos iguales, pero tenemos que pues ser
reales en cuanto se refiere a la composición anatómica, la composición fisiológica, psicológica del varón y de la mujer no es la misma. Es decir, tenemos derechos y responsabilidades iguales ante los ojos de Dios, pero funciones diferentes. En el caso de que un musulmán le engañe, sea infiel a su esposa o a sus esposas, porque están dentro del matrimonio, pero le sea infieles a una o sus esposas, a las esposas que fueren, ¿cómo le ve el mundo musulmán? ¿Hay algún castigo? La legislación islámica tiene leyes más bien preventivas para evitar este tipo de situaciones. Si bien puede sonar culturalmente a la mente de un occidental un tanto fuertes, estas leyes pasan más bien a ser de prevención para que tanto el hombre como la mujer eviten este tipo de ilegalidades. Dentro de la religión del Islam, prácticamente tanto el varón que tiene la permisibilidad legal de tener más de una esposa, sería ya aberrante que tenga pues una ilegalidad, ¿no es cierto?, en el caso de querer tener una relación extramarital, me refiero, cuando ya la ley de la ley religiosa y la ley del país lo permite, pues más bien tomar la legalidad en vez de tomar que una ilegalidad de este tipo, ¿verdad? Es mucho menos, no digo que no hay, puede haber, debe haber, no habemos ángeles sobre la faz de la tierra, pero se tiende a que haya con estas leyes de facilitación a los problemas grandes, se tiende más bien a restringir la corrupción, la promiscuidad, porque ya existe una legalidad de parte de eso. Pero, ¿y de darse, hay algún castigo o...? Bueno, tienen que haber ciertos condicionantes, una serie de testigos y una serie de situaciones de llevar ante un juez y ese tipo de situaciones. Y claro, pues los castigos en este caso tienen que ser severos, y esto sería una lógica, ya que la permisibilidad hay, pero una permisibilidad con limitación, es decir, hasta 4 esposas, pero si la persona incurre en una situación de aberración y salir de los límites de lo que son el fuero matrimonial, pues entonces tiene que ser aplicada una ley que dé ejemplo más bien para que esto no se propague. Hay que tratar de fomentar más bien la legalidad del matrimonio, la institucionalidad, la responsabilidad, y estas leyes que pueden sonar severas más bien son de tipo restrictivo, para que la persona piense con anterioridad a qué es lo que me voy a tener, ¿no es cierto? No es cuestión de pasar una noche y luego desentenderse con la pareja, sino ser consecuentes de que si la persona puede, y de hecho lo puede hacer, puede tener más de una esposa, y obviamente tiene que ver el marco legal del país donde va a vivir, si eso es permisible o no. Si eso desea hacer, pues en todo caso también debe tener consecuencias, y esas son las responsabilidades que debe asumir en el caso de tener hijos, y la misma esposa debe ser tratada con equidad delante no solo de la persona, de la sociedad, y debe ser elevado a un plano de esposa. ¿Y estos castigos que me dice podrían ser qué? ¿Cárcel? Podrían ser, sí, pueden ser cárcel, pueden ser asuntos de pena corporal,
hay penalidades corporales, ¿no es cierto?, para esto, pero que se aplica, digamos, en ciertos países de mayoría musulmana, en muy pocos, y son más bien de tipo ejemplificar a la sociedad, más que llenar de indignidad a la sociedad, ¿no es cierto? No, más que de es un correctivo, son leyes correctivas, son severas, pero más bien tienden a menoscabar la promiscuidad que puede haber por los deseos propios de la humanidad. Hablando ya un poco fuera tal vez solo del mundo musulmán, sino de como sociedad, como seres humanos, la monogamia viene desde hace unos siglos, pero se entiende por la historia que el hombre no siempre fue monógamo, no es nuestra naturaleza. Así es. Entonces, la infidelidad es algo propio del ser humano. ¿Qué cree usted? ¿Es difícil ser fiel toda la vida a una pareja? Y estos aspectos del mundo musulmán, como decía, ayudan a mitigar justamente eso, ¿no? Esa ilegalidad dentro de una relación. Así es, las sociedades a través de los tiempos se han identificado en todas las áreas geográficas cómo tener más de una esposa, ¿no? Esto ha sido más bien un comportamiento general de la gran mayoría de las sociedades, tener más de una esposa. En los relatos bíblicos mismos se habla acerca de los arquetipos, de los ejemplos de vida a seguir. Moisés, Abraham, tuvieron más de una esposa. Entonces, este más bien ha sido un comportamiento natural de la humanidad. Es recientemente, desde unos pocos siglos atrás, diga usted si quiere decir 2000 años atrás, ¿cuánto es esto en los miles de años que tiene de historia de la civilización humana, que se impone prácticamente como un modelo a seguir, la monogamia? Muy pocos en realidad con relación a la gran cantidad de años que lleva la humanidad. Claro, y tal vez por eso en los genes humanos es tan difícil mantener la monogamia con una pareja, ¿no? Bueno, en sí, Dios ha puesto en su infinita misericordia la procreación, y con límites. La procreación de la raza humana, el aumento, ¿no?, de la sociedad, y esto es parte natural, es una parte natural que no podemos negar. Más bien, el concepto de vida, de monacato, como medio piadoso de llegar a Dios, no es contemplado dentro del Islam, porque eso más bien fomenta otro tipo de actitudes del ser humano, que más bien tiende a corromper la sociedad, y eso ya lo hemos visto. Eso no solo sucede dentro de la parte cristiana, debe haber dentro de la parte musulmana, debe haber dentro de la parte judía, de otras sociedades también, ¿no es cierto? Pero el asunto es tratar de dar soluciones a los problemas de la vida, las soluciones con límites, ¿no es cierto? Hay sociedades que admiten tener más de una esposa, pero sin límites. El Islam limita esto a 4 esposas. Perfecto. ¿Algo más acerca del tema que se me esté pasando tal vez por alto? Bueno, no, simplemente el Islam trata de dar en sí soluciones a los problemas de la vida. Trata al ser humano como lo que es, no como un ángel, no, como un ser de la creación de Dios, que tiene sus facultades para elevar sus virtudes, pero que también tiene otros aspectos que deben ser tratados bajo las leyes, bajo las normas, bajo la educación. Perfecto.